El arte es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. ¿Por qué nos identificamos con un fragmento musical, con una pintura, con los personajes de una novela? ¿Por qué esa realidad? Bellas artes es un término que describe en sí mismo la belleza y la estética de todo aquello que nos rodea, de todo un mundo tanto real como el que es producto de nuestra imaginación. Arte, una palabra que abarca un fenómeno social y comunicativo, el cual es esencial para que el ser humano pueda apreciar y sentir las formas, los colores, el movimiento y el sonido de todo aquello que nos rodea. Las 7 bellas artes o los 7 artes mundialmente conocidas son arquitectura, pintura, escultura, literatura, danza, música y el cine. Disciplinas que deberían definirse una a una y contemplar su importancia y relevancia dentro del mundo del arte. Para entender qué es el arte, debemos conocer cada una de ellas. La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. Se puede decir que la arquitectura se encarga de modificar y alterar el ambiente físico para satisfacer las necesidades del ser humano. Los arquitectos no solo se encargan de desarrollar construcciones en función de su forma y utilidad, sino que también siguen preceptos estéticos. Por eso, la arquitectura suele ser considerada como una de las bellas artes. La escultura es una forma de expresión artística que consiste en tallar, moldear, esculpir o cincelar un material para crear una forma con volumen. Los materiales del trabajo de la escultura pueden ser de lo más variados, desde el barro, la piedra y la madera, hasta el mármol, la cera, el yeso y diferentes tipos de materiales. A medida que la tecnología permitió el desarrollo de nuevos materiales, la escultura comenzó a utilizar resinas y plásticos que, al tener nuevas propiedades de resistencia y flexibilidad, permitieron el desarrollo de nuevos estilos artísticos en la escultura. La escultura tiene un gran componente de imitación y también de creación original, ya que la representación puede abarcar desde figuras concretas como personas, animales, objetos naturales y artificiales, con una absoluta proporcionalidad, o bien pueden ser esculturas abstractas que desafíen la percepción del espacio. Hoy sigue siendo considerada una de las formas de arte más primordiales. Si por arte entendemos el trabajo realizado con maestría que produce goce estético, la literatura es indudablemente una obra artística, porque con su ingenio el escritor es capaz de producir sensaciones extraordinarias en el lector y satisfacer su deseo de belleza. Además, crea una reacción desinteresada característica propia de las artes, porque los lectores no buscan una recompensa material, sino agradar al espíritu. Por literatura se entiende toda actividad estética escrita. En la literatura existen diferentes géneros, que son los grupos o categorías, en que suelen dividirse las obras en función de su contenido. Una clasificación tradicional de los géneros literarios establece 3 grandes tipos, dentro de los cuales se encuentran subgéneros: la lírica, la épica o narrativa y la dramática. En otros casos se incluyen otros géneros, como la oratoria y la didáctica. Y vamos a ubicarnos en la modernidad. El modernismo se caracteriza generalmente por la búsqueda de la belleza, una belleza absoluta, como medio de evadir la realidad cotidiana. Esta característica marca los rasgos más destacados del modernismo. Los escritores modernistas mostrarán un culto por la belleza formal, que los condujo a investigar nuevas formas de expresión, tanto en poesía como en prosa. Los autores escribieron con fin exclusivamente estético. La ruptura de lo cotidiano se resolvió en la búsqueda de lo real y de lo exótico.
Las princesas, las hadas, los cisnes, las evocaciones de tiempos, son frecuentes en la literatura modernista. Las pinturas son obras de arte elaboradas con pintura sobre una superficie. La pintura es una interpretación de la realidad basada en símbolos representativos, elaborada con una técnica determinada sobre una superficie. En este arte se emplean técnicas de pintura, conocimientos de teoría del color y de composición pictórica, y el dibujo. Es un medio de descarga emocional, en un momento de relax, es tu momento, y puedes plasmar en un lienzo todo lo que sientes y cuando pintas te puedo asegurar que te sentirás mucho mejor. Pinta y continúa pintando, esa es la mejor terapia. Dentro de lo que es la pintura moderna, se refiere a la pintura que rompe con los convencionalismos estéticos del academicismo y desarrolla las nuevas posibilidades expresivas que llegan a su punto culminante con las denominadas vanguardias artísticas. De esta manera, su ubicación cronológica sería en el siglo XX. El arte para mí es una pregunta muy bonita. Bueno, en el primer punto, el arte es una manifestación de todo ser humano, aunque también espiritualmente lo puedo entender como un espíritu universal que se manifiesta dependiendo del grado de evolución de cada persona o de cada civilización. ¿Cuánto tiempo llevo pintando? Aproximadamente llevo como 22 años así, 22 años, 22 que llevo en esta función tan bonita, tan especial. ¿Sobre qué trata la mayoría de sus pinturas? Bueno, las pinturas que yo realizo se basan en mis propias emociones. En ellas puedo reflejar mis sentimientos, ya sea de alegría, ya sea de enojo, ya sea de tranquilidad. Y los temas van acorde a ello, ¿no? De pronto me gusta pintar paisajes urbanos o como puedo pintar un tema abstracto, todo depende de mi necesidad interior. ¿Qué técnicas ocupa? Utilizo todas las técnicas, utilizo desde lo que es la acuarela, el óleo, el pastel, el acrílico, lápiz de color, etc. ¿Qué opina del arte moderno? El arte moderno pues es una manifestación natural que converge con los tiempos actuales. Todos los artistas tienden a innovar, a descubrir, a proponer cosas nuevas y siento que todo es válido. El arte moderno para mí considero que no es tanto que descubran o que ya se trate de hacer cosas nuevas, yo creo que ya todo está hecho, simplemente estamos conectados en esa función y únicamente lo desarrollamos, ¿no? Como una antena, haz de cuenta, es como un radio, las ondas están en el aire, ya fluyen y uno como receptor las baja. Entonces siento que actualmente las cosas que ahorita se componen como modernas, pues convergen únicamente con el tiempo, ¿no? Con la necesidad del entorno, de la época. ¿Qué es lo que te inspiró a ser pintor? Bueno, mira, yo he tenido inclinación desde niño por la música, por la pintura, y obviamente por la pintura pues como que me dediqué a ello por mi propia necesidad, o sea, como que me adapté a ello, fue como un encuentro personal. Eso no te lo podría describir, te lo tendrías que vivir, ¿no? Como aquel que tiene carrera para las armas, nace para ello, o para el cuidado de los animales, de los seres humanos, tienen vocación, así lo puedo llamar, ¿no? Entonces a mí se me dio esta vocación. A tus órdenes, que estén bien. La música es una de las expresiones más fabulosas del ser humano, ya que logra transmitir de manera inmediata diferentes sensaciones que otras formas de arte quizás no puedan. La música es compleja, sistema de sonidos, melodías y ritmos que el hombre ha ido descubriendo y elaborando para obtener una infinidad de posibilidades diferentes.
Se estima que la música cuenta con gran importancia para el ser humano, ya que le permite expresar miedos, alegrías, sentimientos muy profundos de diverso tipo. La música permite canalizar esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría dependiendo del caso. El concepto de música ha ido evolucionando desde el origen en la antigua Grecia, en que se reunía sin distancia a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural. El fin de este arte es suscitar una experiencia estética en el oyente y expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. La música es un estímulo que afecta en el campo perceptivo del individuo. Así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones como entretenimiento, comunicación, ambientación. Hoy en día es frecuente trabajar con un concepto de música basado en 3 atributos esenciales, que él utiliza sonidos, que es producto humano y que predomina la función estética. Si tomáramos en cuenta solo 2 primeros elementos de la definición, nada diferenciaría de la música al lenguaje. Otra forma de arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión de interacción social con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos. La danza ha acompañado a la humanidad desde que los primeros habitantes del planeta tuvieron la necesidad de expresar con su cuerpo su relación con las fuerzas del universo. En las danzas rituales, por ejemplo, el cuerpo cumple con una función mística a partir del movimiento. El cuerpo habla con su propio lenguaje, generando una interacción social a través de las extremidades, pero durante la danza, esa pasión se desborda rompiendo los límites, abandona el cuerpo y llega hasta el alma del espectador. La danza es elegancia, libertad, la búsqueda constante de la sincronía y el equilibrio que nos permita relacionarnos con nuestra más íntima naturaleza expresiva. La danza moderna es un género de danza que se basa en la interpretación y visión individual del bailarín o coreógrafo. Esta expresión artística se empieza a forjar a principios del siglo XX y rompe con las reglas y criterios del ballet clásico. Sus movimientos son una expresión libre y fluida de estados, emociones, metáforas o ideas abstractas. No sigue pasos ni movimientos estructurados de antemano. A diferencia de la danza clásica, cuyos movimientos son aéreos y elevados, la danza moderna tiene un lenguaje corporal orgánico. Sus movimientos se arraigan a la tierra, se balancean siguiendo los principios anatómicos del cuerpo y buscan expresar la verdad del creador. La cinematografía puede ser entendida como una cuestión técnica, o más bien es un método a partir del cual varias imágenes unidas y proyectadas de manera continua generan una idea de movimiento. Si bien las imágenes siempre retratan una situación estática, el cerebro humano completa la secuencia de imágenes y observa el movimiento que se genera a partir de la asociación permanente de ellas. En ese sentido, la cinematografía es un invento relativamente moderno, ya que si bien la técnica se conocía desde antes, el cine a principios del siglo XX, se empezaron a crear las primeras formas de película tal como las conocemos hoy en día. La cinematografía es a la vez una cuestión artística en tanto y en cuanto hace referencia a la visión o el estilo que un director puede darle a la película que está creando. El cine moderno es la época cinematográfica que comienza en los años 70 y termina en los 80 con la introducción del cine postmoderno. A diferencia del cine clásico, el cine moderno busca separarse de las películas con una trama y un mensaje claro y constante. Tenemos la fortuna que en nuestra ciudad podemos encontrar museos relacionados al arte, actividades culturales, conciertos de música, danza, exposiciones. De hecho, hay un espacio
De hecho, podemos encontrar que hay un barrio llamado Barrio del Artista, donde se encuentran pintores, músicos que ofrecen este tipo de arte a la venta, que son más que nada las pinturas, así como también se pueden observar la arquitectura de este barrio. Este espacio surge en 1941 y es idea del maestro José Márquez Figueroa, maestro de la clase del paisaje al aire libre en la antigua Academia de Bellas Artes, quien acude con sus alumnos a esta zona llamada El Parián, en la 4 Norte entre las 6 y 8 Oriente. Se le ocurre la idea que las asesorías que ahí estaban por otros fines fueran utilizadas como estudios para los artistas plásticos. De hecho, desde la fundación, el barrio del artista, con sus edificios e iglesias, se han prestado para que el arte tenga un gran desarrollo a la par de sus fundadores, porque desde entonces se comenzó a llegar mucho turismo a este sitio. Llegan a admirar el movimiento de los pintores como Desiderio Hernández, a los hermanos Márquez y Villanueva, Julieta Sarmiento, Aguirre Beltrán y varios más, que solo demostraban su calidad académica.